Muy bien, vamos a iniciar, amigos. Bien, se ha mencionado que la parte de repente más útil de la estadística es el campo inferencial, debido a que nosotros podemos hacer las estimaciones. Yo quiero determinar una proporción, no basta únicamente con conocer el estadístico. Lo conveniente es que yo lo exprese en términos de un intervalo de confianza. Y cuando hablamos de un intervalo de confianza, indudablemente estamos usando un nivel de confianza. Y el nivel de confianza viene de la mano con la distribución del tipo de la variable aleatoria que nosotros estemos considerando. Que ese nivel de confianza en cuenta que normalmente estén expresados en términos de 0 a 100. En pocas palabras, va de la mano el área de información. Si hablábamos de una distribución completamente normal, es una distribución que tiene media poblacional igual a 0 y desviación estándar poblacional. Entonces, si yo tengo los resultados de diferentes mediciones, no es conveniente solamente expresar una media aritmética, sino reportar un intervalo de confianza. Con ese intervalo de confianza yo tengo un nivel de confianza para saber dónde puede estar ubicándose el verdadero valor. Habíamos mencionado que este intervalo de confianza, por ejemplo, establece cuál es el verdadero valor poblacional, ¿no? Y ese margen de error, de forma similar, lo habíamos definido de la mano, un valor crítico, de la misma manera, involucrando a los estadísticos correspondientes. ¿Sí? Muy bien. Eso siempre y cuando nosotros trabajemos con una distribución binomial, es decir, cuando yo pueda catalogar mis resultados únicamente en dos tipos, un éxito y un fracaso. Habíamos dicho que eso se conoce como distribución binomial. ¿Okay? Pero las distribuciones binomiales, si bien es cierto, se pueden emplear en estudios de inmunología, en estudios de genética. Nosotros vamos a ver que nuestro campo es mucho más amplio. No solamente nos limitamos a esas áreas, sino también, por ejemplo, a la biotecnología industrial, la biotecnología ambiental, y sobre todo, estas dos áreas de la biotecnología trabajan con variables cuantitativas continuas. Es decir, lo que yo voy a obtener producto de una medición. Y si yo tengo variables cuantitativas continuas, la media va a ser una herramienta sumamente precisa porque es el mejor representante de un conjunto de datos. Cuando yo quiero ver la influencia de todos los datos en esa media. Adicionalmente, si yo voy a construir un intervalo de confianza para la media, miren que hay una característica peculiar. ¿Qué significa esto? ¿Estándar de qué tipo? ¿Poblacional o muestral? Saludamos. Poblacional. Es una letra griega. ¿Okay? Y acá viene al caso hacer una pregunta. ¿Se puede calcular un parámetro? En función de todo lo que hemos estudiado, ¿es fácil calcular un parámetro? No, es sumamente difícil. Es hasta incluso una tarea imposible. Pero nosotros vamos a ver que en algunos casos podemos hacer una estimación del parámetro. Podemos asignar lo que les gusta a los ingenieros, podemos asumir un valor poblacional. ¿Ok?
Muy bien, entonces las competencias, recuerden que nuestra educación, nuestro enfoque está basado en competencias, ¿no? Es decir, después de que sigan esta clase, deben saber hacer, ¿no? Primero, realizar la estimación de una media poblacional, pero conociendo su desviación estándar poblacional. Segundo, calcular el tamaño muestreal para estimar una media poblacional. Profesor, ¿qué tamaño de muestra yo debería utilizar para estimar correctamente una media poblacional? Si yo, por ejemplo, voy a hacer determinaciones analíticas de la concentración de un metal pesado, ¿cuántas determinaciones por lo menos debería ejecutar para tener un valor más o menos constante, un valor más o menos representado? ¿Ok? Y finalmente, valorar la importancia de los requisitos de normalidad de la inferencia estadística. Para las variables cuantitativas continuas que nosotros estamos utilizando, al igual que cuantitativas discretas, la distribución normal es la que parece adecuarse mejor a la naturaleza de nuestros datos. No estamos diciendo que sea la mejor, pero sí la más simple. Muy bien, entonces amigos, si nosotros vamos a construir un intervalo de confianza para nuestra media, es necesario cumplir con una serie de requisitos. Una vez más, insistimos en que el peor error que se cometen en los estudios estadísticos es meterle estadística a cualquier cosa. Profe, salen valores. Profe, salen resultados. Pero ¿qué tan creíbles son? Es lo mismo que ustedes ahora que llevan biotecnología ambiental. Profesor, queremos determinar la concentración de plomo en agua y queremos hacerlo por una técnica volumétrica. Miren, por una técnica volumétrica. Si la concentración del analito es muy pequeña, está a nivel de traza o de ultratraza, ¿ustedes creen que lo van a poder ver con la titulación? No. Una gota, o puedo utilizar 1.000.000 de gotas, dependiendo si está muy concentrado o muy diluido, y de repente no voy a ver absolutamente nada. Entonces ahí, profe, estoy aplicando una técnica analítica, sí, pero no es la más apropiada para la economía. Igualmente ocurre con la estadística. Yo puedo tener un conjunto de datos y meto cualquier cosa. Profe, salen resultados. Sí, te van a salir resultados. Pero, ¿qué validez tiene? ¿Qué respaldo tiene? ¿No? Muy bien. Entonces, dentro de esos requisitos, sobre todo en la parte inferencial, es muy importante que la muestra sea aleatoria sí. Voy a preguntar eso en el examen. Para construir un intervalo de confianza, necesito una muestra aleatoria. ¿Verdadero o falso? Falso, porque es aleatoria sí. ¿Okay? Segundo requisito para aplicar estas herramientas, y de repente el más importante, el valor de la desviación estándar poblacional es conocido. Y tercero, la población está normalmente distribuida. Acá es necesario que ustedes tengan en cuenta estos conceptos. Una distribución verdaderamente normal es cuando su tamaño de muestra es mayor a 3. Eso se conoce como una distribución verdaderamente normal. Una distribución aparentemente normal cuando el tamaño de muestra es menor o igual a 30 observaciones. Oh, ya les había mencionado, ¿no? Ese es el mismo criterio que se aplica cuando hablamos de muestra grande y muestra pequeña. Incluso en universidades sumamente prestigiosas, esa es una pregunta muy constante para un posgrado de estadística. ¿Cuándo consideramos que una muestra es grande o que está verdaderamente distribuida? N mayor a 30. Sí. Pero cuando no se muestra, muestras grandes de 50. Pero muestras grandes y muestras pequeñas menores de 50. Ya, ese es un criterio que está establecido exclusivamente para la prueba de normalidad. Vamos a ver, después cuando estudiamos la distribución T-de-Student, que en estadística no es bueno, a pesar de que es una ciencia que está de la mano con la inferencia, no es bueno generalizar absolutamente todo. No es bueno eso. ¿Ok? Por ejemplo, cuando hablamos de esta clasificación no solamente va a depender del tamaño de muestra, sino va a haber otro determinante. El conocimiento o desconocimiento de la desviación estándar poblacional. Vamos a ver que en algunos estudios no es muy práctico determinar y calcular un parámetro.
Y ahí vamos a tener que hacer una suposición. ¿Ok? ¿Es distribución aparentemente normal o verdaderamente? No, mayor a 30, verdaderamente normal. Menor o igual a 30, aparentemente o casi normal. Mayor a 30. Por eso acá tienes. Está normalmente distribuido. ¿Ok? Está normalmente distribuido. Indica el NC. Nivel de confianza. Nivel de confianza. Muy bien. Acá tenemos el margen de error. ¿Han visto ese margen de error? A ver, observen el que tenemos allá. ¿En qué se diferencia? En la desviación. En sí, este margen de error es de esta manera. Ya saben que si yo hago una distribución de raíces, queda esto. Y si yo simplifico un poquito más, les va a quedar esa expresión. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, es necesario que nosotros conozcamos la desviación estándar poblacional, el tamaño de muestra, y ustedes ya pueden interpretar esto. ¿Qué significa alfa medios? ¿Qué tipo de distribución es? ¿El valor crítico a una cola o a dos colas? Dos colas, perfecto. Nosotros tenemos esta distribución. Cuando es a una cola, solamente tenemos ahí alfa. Pero si hacemos la distribución, como es una gráfica simétrica, lo repartimos en términos iguales, alfa medios, alfa medios. ¿Ok? Muy bien, un papelito higiénico, si alguien tiene. Y delgada. Traiga pues un otro profesor. Pasa papel higiénico. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Entonces, yo sí les voy a hacer una pregunta. Y en esta parte del curso las preguntas se van formulando de este estilo. Para calcular el margen de error para una media poblacional, ¿es necesario conocer el estadístico? A ver, volvemos a repetir. Para calcular el margen de error para la media poblacional, ¿es necesario conocer el estadístico? Es decir, la media de la muestra. ¿Por qué no? Porque depende de aleatorio simple. A ver, otra interpretación. ¿Es necesario o no es necesario? Vean el otro margen de error. Comparen los dos márgenes de error. Pregunta más sencilla, entonces. Entre los dos márgenes de error, para calcular el margen de error de la proporción y el de la media, ¿cuál de los dos necesita conocer el estadístico del parámetro que quiero calcular? ¿Por qué ese? Muy bien, por la proporción de éxitos con el acento circunflexo. Acá, ¿dónde está la media aritmética? Que no la veo. ¿Está acá? En cambio acá, el estadístico sí se encuentra. ¿Sí o no? ¿Está el estadístico o no? Es la proporción de éxitos de la muestra. En cambio acá, yo no veo para nada el estadístico. Muy bien. Ese es el estilo de preguntas que se realizan acá. Y no es simplemente por mi capricho. Ustedes ven cualquier posgrado en esta área del conocimiento y esa es su forma de evaluación. ¿Ok? Muy bien. Recuerden, amigos, que al igual que todas las ciencias, al igual, por ejemplo, cuando yo estudiaba química orgánica, si sabías la reactividad del grupo carbonilo, sabías la reactividad de todo. O incluso si aprendías bien la reactividad de los alquenos y en los saludos de alquilo, la sustitución nucleofílica 1, nucleofílica 2, eliminación 1, eliminación 2, ya prácticamente todo era fácil. Igual acá. Observen estos intervalos de confianza. ¿Se parecen a los que anteriormente hemos revisado o son diferentes? Se parecen. ¿Cuál es la diferencia básica? Claro, profesor, esto es para la media y lo otro era para la proporción. Y vea usted que para evaluar cada margen, ¿correcto? Cada margen de error que hemos encontrado, acompañamos necesariamente con el estadístico del parámetro que queremos construir. Entonces, si yo quiero construir este intervalo de confianza, necesariamente requiero del estadístico.
¿Sí? Necesariamente. Para construir el intervalo de confianza, no para calcular el margen de error. Vean acá, si yo quiero calcular el margen de error, no necesito la media de la muestra. ¿Para qué la necesito? ¿Dónde la empleo? En ningún lado. En cambio, si yo quiero construir el intervalo de confianza, ya no solo necesito el margen de error, necesito la media y la muestra. Y observen ustedes que la presentación es básicamente de los mismos niveles. ¿Ok? Yo puedo tener un intervalo de confianza de este tipo, o también en forma de par ordenado. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces ahí es media de la muestra menos error y más error. Correcto, sí, es la media de la muestra. Es el estadístico. Recuerden que el estadístico es el mejor estimador de una característica de la población. ¿Sí? Ingeniero, es que cuando esa referencia estadística se refiere a la media, ¿verdad? No, estadístico puede ser proporción, puede ser media, puede ser desviación estándar. ¿Qué era un estadístico? A ver. Ya, correcto. El estadístico es un encargado de medir una característica de la muestra. Cuando yo hablo estadístico, estoy refiriéndome a una característica de la muestra, una medición de la muestra. Que puede ser media, puede ser proporción, puede ser tamaño de muestra n minúscula. Todos esos. ¿Ok? En cambio, cuando yo digo parámetro, a nivel poblacional. Recuerden que estos dos son media, pero este es de la muestra y este es de la población. También tengamos en cuenta esto. Profe, ¿para qué estudiamos pues estadística? Recuerden que yo no puedo tomar una decisión con tamaños muestriales. Yo no puedo analizar acá a la población de estudiantes de ingeniería biotecnológica y decir que el rendimiento de los estudiantes de ingeniería biotecnológica es representativo a nivel de la universidad. No se puede hacer eso. Primero, llevan otra malla curricular. Segundo, tienen otro tipo de formación dentro de los mismos ingenieros, son ingenieros de procesos. Y así sucesivamente podemos ir distinguiendo diferentes características. ¿Okay? Muy bien. Si yo quiero calcular el tamaño de muestra, bastante fácil. Simplemente juegan un poco, algebraicamente hablando, con el margen de error, ¿no? Habíamos dicho que el margen de error z alfa medios por la desviación estándar poblacional entre la raíz cuadrada de n. Si yo quiero despejar n, facilito. En este caso todavía es más fácil. Lo hacemos por partes. Z alfa medios por la desviación estándar poblacional sobre el error. Elevo ambos miembros al cuadrado. Y me queda esta expresión. ¿Sí? Es la que está ahí. Muy bien, chicos. ¿Para qué tipo de población se utiliza este tamaño de muestra? ¿Una población finita? ¿Una población infinita? Infinita, porque yo no tengo idea, no tengo la más mínima idea de cuál es el valor del tamaño poblacional. Y además, estoy asumiendo que si yo realizo un muestreo, va a haber un reemplazo. ¿Ok? Va a haber un reemplazo. ¿Muy bien? Ingeniero, no entendí por qué infinito. Ya, digamos, yo quiero sacar. Ahora, lo último que hemos experimentado este fin de semana, las famosas elecciones. Díganme, ¿cómo consideramos a todos los habitantes que están en la edad de ejercer su voto? ¿Es una población finita o es una población infinita? Finita. Infinita. A pesar de que alguien me puede decir, profe, yo en un determinado momento, por decir, en este mismo segundo, yo puedo saber exactamente cuántas personas están votando. ¿Sí? Puedo llegar a tener el valor real. Pero hay un pequeño detalle. Hay un pequeño detalle. Cada persona que ejerce su voto, no es que tú la vayas a estar desapareciendo. Ejerce su voto y desaparece. Regresa nuevamente a su población original. Entonces ahí tenemos una población bastante grande, pero que para el término de la elección se comporta como una población que tiene reemplazo. ¿Ok?
O sea, nosotros estamos regresando a nuestro lugar original. Claro. Aparte, este tamaño de muestra es indiferente al éxito, por ejemplo, de la encuesta a boca de urna. Alguien podría pensar lo siguiente, ¿no? Tenemos una curva. Y cuando nosotros vamos trabajando con los tamaños de muestra, ocurre lo siguiente. Acá, por ejemplo, tenemos el porcentaje, ¿ya? Para un determinado ganador. Digamos que es el 52%, algo que no va a ocurrir. Pero acá tenemos el tamaño de la muestra, ¿ok? En el eje Y tenemos el tamaño de la muestra. Acá digamos 200 personas, 400 personas, 600 personas, 900 personas. ¿Ok? Ojo, estoy al revés. Acá está lo que nosotros hemos obtenido. ¿Ok? El 52% a favor. Aquí está la variable de respuesta. ¿Ok? Estaba al revés. Y aquí está el tamaño de muestra. Entonces, miren, tenemos acá 100 personas, 200 personas, llegamos acá aproximadamente a 600 personas. Y miren qué ocurre a medida que yo voy incrementando el tamaño de muestra. ¿Qué pasa con este comportamiento de la variable de respuesta? Se vuelve a ser constante. Por eso que no tendría sentido, y algunos pensaban erróneamente, que los tamaños de muestra dependen de la cantidad total de la población. Y dicen, no, pues, si tengo una población de 30 millones de electores, no es lo mismo a tener una población de 50 o de 100 millones de electores. Profe, cuando usted haga el muestreo, tiene que haber una proporción tamaño de población con tamaño de muestra. No ocurre eso. ¿Qué es lo que realmente pasa? Hay un punto en que esta fórmula, por ejemplo, lo explica. Ya no es necesario tomar tamaños de muestra más grandes. ¿Por qué? La variable de respuesta se va a hacer prácticamente constante. Pero eso pasa en todos, solamente es un comportamiento de esa situación. No, en todo pasa. Es un comportamiento acá generalizado. Pero recuerden que siempre hay alguna pequeña excepción, dependiendo del tipo de estudio, que puede escapar. Pero son muy raras. De 100, pasará pues 2 o 3 veces. No estoy diciendo tampoco que sea imposible. ¿Ok? Profesor, entonces, si esto es tan bueno como parece ser en el caso de las encuestas, ¿por qué ha habido casos donde han fracasado las encuestas? Y ya se daba por ganador a un determinado candidato y después terminó saliendo otro. Hay muchos factores. Primero, si es una encuesta, tú por vergüenza o por cualquier otro tipo de sentimiento, puedes decir, no, yo he votado por tal. Entonces ahí hay un margen de error. Otro puede ser que yo he hecho mal mi muestreo. Tengo que de repente, por ejemplo, tengo el distrito de Cerro Colorado y solamente me he enfocado en Pachacútec, en Cerro Colorado, el mismo centro, y en Samarco. Y he dejado todo el resto abandonado. Entonces ahí hay un sesgo. Eso se conoce como sesgo en el muestreo. Entonces, para que esto realmente sea exitoso, el muestreo tiene que estar bien ejecutado. Y adicionalmente, ustedes han visto que normalmente todos esos resultados a boca de urna. ¿Por qué? En función de toda la muestra que estamos construyendo, yo trato de encontrar el porcentaje que se le ha asignado a ese candidato. ¿Por qué ese más menos? Digamos que acá yo tengo 52. ¿Qué quiere decir? Y acá también, algo que se les olvida muchas veces, es mencionar a qué nivel de confianza han trabajado. Entonces, yo tengo un nivel de confianza del 95% de los votos, en este caso para el candidato X, correspondan a un intervalo que está entre ¿cuánto? Entre 49 y 55%. Por eso tampoco es de celebrar antes, por ejemplo, cuando tenemos esto, ¿no? 51, 52. ¿Ok? Cuando estamos en ese caso, 16, 15, 5 y 15. Ya, el de 16, yo salí ganador. ¿En serio? ¿Tú crees que vas a salir ganador? Hay un margen de error con respecto a tu boca de urna. ¿Cuándo ya pueden celebrar? ¿Cuándo ya pueden celebrar? El margen es, por ejemplo, 10%. Por ejemplo, acá. Ahí ya es solamente 32-16. Por eso ya decía, ustedes recuerdan, alcalde o gobernador regional virtualmente elegido.
que ya incluso algunos salen a celebrar y todo eso, porque el margen de error es bastante, mejor dicho, el margen de diferencia con los otros candidatos es amplio. En cambio acá, tú no puedes decir, oye, yo estoy ganando 16. Empiezan a llegar votos de zonas alejadas, de lugares donde no has ejecutado de repente el muestreo, y eso termina invirtiendo las situaciones, ¿no? ¿Recuerdan o no recuerdan acá en Arequipa lo que pasó hace algunos años? Celebraron antes de tiempo, ¿no? Muy bien, chicos. Entonces, ahí tenemos una breve explicación. Sí. ¿Qué? Esta fórmula es indiferente al tamaño. No, es indiferente al tamaño poblacional. Cuando es una población también, eso tengan en cuenta, cuando es una población muy grande, estamos hablando ya de millones de elementos, entonces ahí yo puedo asumir que se trata como una población muy grande. No es que realmente sea infinita, sino que ya es tan grande, hay tantos elementos, es tan difícil de controlar, que yo puedo asumir un comportamiento infinito. ¿Ok? Algo donde tú no puedes asumir un comportamiento infinito es en un lote. Un lote pues pequeño, 10.000, 100.000 unidades. Es literalmente pequeño. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando es mucha cantidad, infinito. Claro, es que mira, realmente tú crees que incluso con los que empiezan a ser habilitados a última hora porque cumplieron los 18 años y cosas por el estilo, los que perdieron el DNI y todo lo que ocurre, los que fallecieron, recuerda, porque también se considera al electorado como una población infinita. Por lo siguiente, ¿cuántas personas creen que han perdido la vida el día de las elecciones y no han ido a votar? Entonces, es una población estática. Es una población estática. Es como, por ejemplo, un lote de producción. Tú tienes el lote de producción. A ver, chicas, escucho más su conversación que mis ideas. Si quieren, se van. O yo me voy. Damos la clase por dictar. ¿Me voy? Ya fue, por favor. Va a haber tiempo de conversar. Va a haber tiempo de conversar. Muy bien. Entonces, tenemos ahí el tamaño de muestra para una población finita. Sí, Ahí está el tamaño de la muestra, ¿verdad? De la muestra. no, recuerda, acá no necesitas para nada el tamaño de la población. Si tú ves, en ninguna parte se considera. Y vuelvo a insistir, profesor, ¿hay algún tipo de régimen, hay algún tipo de norma absolutista para esto? No, depende mucho del criterio de estudio, depende mucho de la naturaleza del estudio. ¿Ok? Si nosotros hablamos de un tamaño de población, lo que mencionaba, realmente de una población a nivel de habitantes, es muy difícil, a pesar de que ustedes me pueden decir, pero profe, yo tengo los registros, es una población finita. No es realmente finita en ese contexto, porque hay personas que ese mismo día, han muerto y no han ido a votar. Otras no han ido a votar. Ya, O no han ido a si votar. cambia, es infinita. Si como que fluctúa o cambia, es infinito. Claro. Pero si es como... Seguro. Claro. Por ejemplo, digamos, todas las carpetas que tenemos en la universidad. No, esto no va a desaparecer ni va a volver a aparecer. Hay un número definido. Igual tu lote de producción. Un lote de producción de 100.000 unidades. Me puedes decir, profe, es un número grande, pero tú lo tienes perfectamente controlado. Bajo esas condiciones, tienes 100.000 unidades. Esas 100.000 unidades no se van a volver a repetir, porque vas a cambiar de materia prima, vas a cambiar de fecha de producción, vas a cambiar excipientes, un montón de cosas. Entonces, ahí tenemos que ir más o menos definiendo eso. No es algo tampoco que lo vayamos a ganar de la noche a la mañana. Recuerden que si yo estoy trabajando en un determinado campo, lo primero que tengo que hacer es empaparme del asunto. Profesor, yo quiero trabajar, no sé, en productos biofarmacéuticos, por ejemplo, en industria farmacéutica, en lo que son inyectables, antibióticos, y no sé nada de ello. Tienes que empezar a empapelarte, tienes que empezar a informarte de todo ello. ¿Ok? Sí. Por ejemplo, si se estudia, ¿no?, el comportamiento de una enfermedad en cierto grupo de personas, Ya. ¿cuánto yo tengo que tomar de ese grupo de personas que sé que está con esa enfermedad para que yo llegara a una conclusión? Es muy relativo eso. Es muy, muy relativo. Si es una enfermedad muy, muy rara, digamos, en este momento no recuerdo alguna específica, una de sangre, que de 10 millones haya uno que lo padece.
Entonces ahí tú no te puedes dar el lujo de decir voy a tomar Vamos a buscar entre 10 500.000. millones, No, ahí se aplica, por ejemplo, en ciencias de la salud, el muestreo por conveniencia. Sus compañeros que realizan investigación en biotecnología médica, por ejemplo, o en lo que es inmunología, en muchos casos no se pueden dar el lujo de, profe, voy a aplicar mi fórmula de tamaño de muestra. Oye, si en todo un año tienes 5 pacientes con esa patología y estás jugando a hacer tu tesis en ese rubro, no te vas a dar por el lujo de, ¿por qué me vas a decir? De 5, el tamaño de muestra es 1. No, es imposible. Es imposible. ¿Ok? Por eso existe, no nos olvidemos, diferentes tipos de muestreo. Por ejemplo, volviendo a nuestro caso, digamos un producto envasado, sea una cerveza, sea un yogur, sea un producto farmacéutico. Ahí yo me puedo dar el lujo de sacar un muestreo sistemático. Es decir, cada 100 unidades saco una, para tener una visión panorámica de todo el lote. Porque de repente también, si yo ejecuto un mal muestreo por cuartiles, ¿qué tal si solamente tomo lo de acá? Oye, y lo de acá, lo de acá, lo de acá. Entonces, depende mucho de los datos que uno quiere obtener. Todo lo que yo les estoy enseñando por el momento es para elementos contables. ¿Ok? Todo lo que tú puedas contar, tamaños de muestra contables. Algo similar. Si yo voy, por ejemplo, a la represa de Condoroma y quiero sacar una muestra, ¿cuánto sacas? ¿1 litro, 10 litros, 100.000 litros? Recuerda que ahí no es un elemento contable. Ahí estás hablando de una cantidad. Y justamente ahí es donde mis ingenieros tienen que diferenciar muy bien lo que son las propiedades extensivas de las propiedades intensivas. ¿Ya habíamos hablado de eso o no? Ya, una propiedad extensiva, digamos, el volumen. No es lo mismo que yo tenga 1 litro de producción que yo tenga 1 mililitro de producción. Pero si yo estoy hablando en el campo ambiental y alguna determinación de la concentración, digamos, en miligramos por litro. Dígame, chicos, si yo analizo 1 mililitro, analizo 1 litro, analizo 100 litros, analizo todo el agua del río, ¿cambiaría esa concentración? No, no debería. Al igual que el pH, saco una muestra representativa, digamos, una mínima cantidad. Incluso una gotita, ahí en la cintita de indicadora del pH. Claro, dime, pH 3. ¿Tendría que analizar todo el cuerpo de agua para saber ese pH? No. La densidad, Tampoco. la temperatura. Tampoco. Entonces, miren, Bueno, influye mucho. La temperatura, la temperatura podría cambiar. pero está in situ. No, pero si se saca ahí mismo se mide. Claro, es una determinación in situ. Hay monitoreos in situ. Tú sacas una muestrita, colocas tu termómetro y ya tienes la temperatura. Es igual, como por ejemplo, para medir la temperatura en una caldera. ¿Cómo miden la temperatura en calderas? Ya han llevado control de bioprocesos con tu sensor. Ahí no puedes ir a colocar con tu termómetro, ¿no? Está a 100 grados, no sería nada práctico, ¿no? Entonces tenemos diferentes estilos y eso también es lo que nos ayuda a recabar información de las diferentes variables que queremos cuantificar, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo del porcentaje de rendimiento, ¿qué tipo de propiedad es? ¿Intensiva o extensiva? El porcentaje de rendimiento. ¿Intensiva o extensiva? Depende de la cantidad de masa o no. Claro, profesor, si bajo otra operación yo saco otro producto de repente en otra cantidad, no puedo decir que el porcentaje de rendimiento va a ser constante. ¿Sí? Salvo que sea una reacción química muy controlada. Ahí sí puedes tener una idea, incluso con un gran margen de error. Ingeniero, Sí. la temperatura sí se nos quedó ahorita, la extensión. No, intensiva, porque Intensiva. no depende de la cantidad de materia. Tú, por ejemplo, tienes 1 litro de agua que está hirviendo, 100 grados centígrados a nivel del mar, una atmósfera de presión, ¿no? A ver, hablando de eso, condiciones normales de presión y temperatura. 25 grados. 25 grados centígrados y una atmósfera. Y si les digo condiciones normales termodinámicas, ¿son las mismas? No. A nivel termodinámico se habla de condiciones estándar de temperatura y presión. Y ahí, temperatura y presión estándar es 1 bar y 25 grados centígrados.
¿no? La termodinámica. 298,15 kelvin, si gustan. ¿Ok? Muy bien. Entonces, no se olviden esto. ¿Qué estoy calculando acá? ¿Tamaño de población? Tamaño muestreal. Y una vez más, este tamaño muestreal lo podrían aplicar, esta fórmula podrían aplicar para sacar una muestra, por ejemplo, de una represa. ¿Qué dice el criterio? No, porque el contenido de agua no es un elemento potable. Yo no puedo decir, a ver, de 30 millones cúbicos voy a sacar 3 millones cúbicos. No, esto es básicamente cuando yo tengo elementos que sean contables. Por eso que en el campo, por ejemplo, ambiental, hay protocolos de muestreo. Y el muestreo no es algo que se pueda aprender por dos clases, ¿no? El muestreo es un tema muy, muy amplio, muy, muy amplio. Incluso los que llevan estadística pura, matemática pura, en 2 cursos semestrales de muestreo, no se consigue revisar ni siquiera la parte más superficial. Claro, porque yo voy a tu campo, como ingeniero biotecnólogo, y te digo, muy bien, yo sé estadística y todo esto. A ver, tú me dices, vamos a muestrear suelo. Aplica acá tus fórmulas. No, el suelo también tiene toda su peculiaridad. ¿Han escuchado de lo que es una calicata? No sé, pero suena sal. Suena a la determinación de los horizontes del suelo. Los horizontes, ¿cuáles son? A, B, O, roca madre. Ahora hablan incluso del famoso en otros lugares permafrost. ¿Alguien ha escuchado de eso? Bueno, ahí hay varias cositas para repasar, ¿no? Mi pregunta, y con todo respeto, es, ¿el estadístico puro de qué les podría hablar aparte de sus fórmulas? La aplicación no la conocen. No saben cómo utilizarla en su campo. El procedimiento matemático es muy interesante, pero la aplicación también es algo que nosotros necesitamos. Miren acá. Si yo ya estoy frente a un caso de población finita, ¿ok? Y acá vuelvo a definir, profesor, no hay un manual, olvidémonos eso, no hay un criterio completamente establecido para definir población finita e infinita. Depende mucho de la información que yo voy recaudando y también de mi criterio profesional. ¿Ok? Vean acá. Para construir un intervalo de confianza para la media aritmética que considere una población finita, se requiere introducir todo este término. Observen ustedes que con respecto a la otra ecuación es exactamente igual. ¿Dónde está la diferencia? En que estoy incluyendo el tamaño de la población. Ya habíamos dicho que eso se cumple cuando ocurría eso, ¿no? El tamaño de la muestra es mayor al 5% del tamaño población. ¿Ok? 5%. ¿Ese 5% o no? ¿O qué es 0,05? Recuerden que 5%. todo lo que yo multiplique por 100 es lo que realmente se conoce como razón porcentual. Pero si yo no multiplico por 100, estoy frente a una proporción. ¿Se acuerdan de las frecuencias relativas? Había 2 tipos, ¿no? La frecuencia relativa simple y la relativa porcentual. Cuando hablábamos de la porcentual, multiplicábamos esa proporción, esa relación porcentual. ¿Okay? Y bueno, si yo quiero hacer el tamaño muestreal, involucrando el tamaño poblacional, tengo que involucrar estas series. Lo que nosotros podemos hacer en el examen es simplemente pedirles un tamaño de muestra, ¿no? ¿Y dónde viene la habilidad de mi estudiante? Profesor, voy a estar en el examen haciendo el cálculo a mano y cosas por el estilo. Un Excel. Linealizo esa ecuación. ¿Cuánto me demoro? Tengo los valores, los ingreso, ya tendría mi respuesta, ¿no? Muy bien. ¿Es posible manejar? O yo les he dicho no usen Excel, no usen sus recursos. Lo único que yo les he dicho, personal. ¿Ok? Yo a medida que voy avanzando en estos temas, me puedo ir haciendo mi plantilla en Excel. Llega el examen, llega el quiz semanal, ingreso mis datos y a la velocidad de la examen. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Cuántos ya tienen su software? Porque ya va a llegar un momento en que esto se va a hacer inviable hacerlo a mano. ¿Sí? Es necesario instalar. ¿Sí?
Habíamos dicho, vamos a trabajar con dos. ¿Ok? Con estos dos, que ya se quiso elaborar. No se me quedó. Sí. El SPSS o el militar, cualquiera de los dos. Sí, pero ahora vamos a estar con la moda. Ojo, a pesar de que es más para los de ciencias de salud sociales, pero prácticamente todo el mundo trabaja con SPSS, que hasta los ingenieros también ya están de la mano con el SPSS. ¿Ok? No podemos ir en contra de la corriente. A la moda. Pero ya en el diseño experimental, ahí nos encargamos de demostrar que hay software más poderoso. ¿Ok? Bueno, hasta acá nos quedamos, chicos. El día de mañana continuamos a las 11, ¿ya? Esa